Saber que mi hijo era neurodiverso fue una noticia que cambió de una forma significativa nuestra dinámica familiar. Pero, ¿qué es esto de la neurodiversidad? ¿Qué podemos esperar como padres frente a algún tipo de diagnóstico o de condición que identifique a nuestros hijos con estas características? ¿Y de qué manera como familia podemos acompañar para disfrutar de la neurodiversidad? De esto y mucho más vamos a hablar hoy aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. ¡Bienvenidos! SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Este espacio donde, acompañada de los profesionales de la clínica, nos damos esta oportunidad de hablar, de reflexionar, de profundizar frente a tantos temas que sabemos que son del interés de ustedes. Y hoy tengo literalmente una invitada de altura. Oiga, siempre sufro yo aquí, mi querida doctora Esli, porque como yo manejo lo que es el 1,70 m, me quedan los invitados ahí, todos chiquiticos, todos como consumiditos. Pero esta mujer ha llenado la silla y la ha sobrepasado. Aparte de ser una mujer muy alta en estatura, también es una mujer muy alta en conocimiento. Así que bienvenida nuestra neuropsicóloga de la Clínica para la Familia, Esli Peñate. Hay que decir Peñate, así con el sabor. Peñates o Peñates. Eso. Póngale la S. Ella tiene su sabor, pero pronuncia muy bien. Mi Esli, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar acá y compartir con todos. Y con un tema, oiga, señor tema. Sí. Vamos a hablar hoy de neurodiversidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, mi querida Esli, vamos a profundizar en este tema porque se ha popularizado mucho. De hecho, el título, a pesar de que es algo de lo que se viene trabajando hace muchísimos años, pero cada vez hemos encontrado unas formas mucho más respetuosas de acercarnos a la diversidad y de poder acompañarla de esa manera. Entonces, arranquemos por ahí. Cuando hablamos de un niño, una niña, un joven, incluso un adulto neurodivergente o neurodiverso, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, este título de neurodiversidad, de hecho, es bastante controversial. De hecho, desde el año 1993 estamos como tratando de descubrir qué es realmente la neurodiversidad. Voy a empezar con una pregunta que hizo la comunidad que está en el espectro autista a los científicos, a los médicos, a los doctores, y ellos hacen una pregunta: ¿es que nosotros tenemos rasgos que nos hacen diferentes o tenemos un trastorno? Ok. Eso se hizo por allá por 1993 y John Sinclair y respondió con un libro que se llama No se preocupen por nosotros. De hecho, entonces, ¿cómo la definimos hoy en día? Como un conjunto de rasgos y diferentes a los cerebros típicos, que dentro de esos rasgos también hay algunos perfiles que se atribuyen a los trastornos. Entonces, respondiendo a esa comunidad científica, el modelo más acertado es el de Ari Niemann, que dice: ok, listo, vamos a tratarlos como neurodiversos, y también la neurodiversidad hace referencia a los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a tomar entonces a los trastornos del neurodesarrollo como aquellos afectaciones que necesitan ser intervenidos para mayor calidad de vida de las personas que lo padecen, y vamos a llamar neurodiversidad aquellos rasgos que realmente no necesitan ser cambiados, o que no necesitamos como volver como un cerebro típico. Entonces yo creo que esa sería como la definición más acertada. Sí, en algunas personas hay discapacidad, entonces tomamos el modelo médico, ok, intervenimos en esa discapacidad, pero sin dejar de que ellos puedan comprender que hay una neurodiversidad. De hecho, hay estudios que apuntan a que
estas personas con trastornos del desarrollo, cuando se sienten que son neurodiversos, tienen una mejor actitud frente a la vida, hay una mejor identidad, autoestima, claro, y son capaces de muchas cosas. Y pues si ya desde el paradigma médico, pues vamos a intervenir lo que está funcionando mal. Y que sea necesario intervenir. De hecho, Esli, no, téngalo ahí, ventarrón, que eso está muy bueno y soltaste muchas cosas ahí muy importantes. Lo primero, entonces, según entendí, de rótulo, este título, por llamarlo de alguna forma, de la neurodiversidad, es una apuesta de darnos cuenta que los cerebros funcionan de determinadas maneras, de formas diversas, y que no todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, hablamos de cerebros neurotípicos y de cerebros neurodiversos. Entonces, cerebros neurotípicos serían como los que tienen un funcionamiento acorde con la gran mayoría o el mayor nivel poblacional, y un cerebro neurodiverso podría ser un cerebro con unas características que se salen de esa métrica, por colocarlo en unas palabras así castizas. Sí, de hecho, cuando hablamos de neurodiversos y neurotípicos, pues los neurotípicos hacen parte de una estadística, ¿cierto? Cómo somos la mayoría de las personas, cosas que podemos hacer y cómo está conectado nuestro cerebro. Cuando hablamos de neurodiversidad, entonces imaginémonos un cerebro con unas conexiones de vías diferentes, pero igual se conectan, pero hay una conexión diferente y eso logra que se exprese en el día a día de una manera diferente y que vean el mundo de otra manera distinta. Y ahorita también mencionabas entonces que el solo hecho de tener esta posibilidad de nombrarlo de esta forma, desde la neurodivergencia o la neurodiversidad, ayuda a que las personas con estas características se sientan parte y posibilite incluso un mejor desarrollo, una mejor interacción. Sí. Yo esto de hecho lo he visto mucho en consulta y más adelante de una vez hablemos de futuro podcast de SER, porque me gustaría mucho, Esli, que hablemos de la neurodiversidad en la etapa adulta. Hoy vamos a hablar mucho del neurodesarrollo, sobre todo como en torno a la realidad con nuestros hijos, pero me pasa mucho que cuando las parejas llegan a buscar ayuda y dicen es que se le olvida todo, se le olvida hasta la billetera, deja la cédula, no sabe dónde está parado, y yo empiezo a explicarles en alguna medida lo que puede estar pasando y me refiero a esta expresión: su cerebro funciona de una forma diferente, y no por el hecho de que funcione de una forma diferente quiere decir que sea mejor, que sea peor, es diferente. Entonces eso me encanta. Entonces, bueno, muy bien. Venga pues, mi querida Esli, para que tengamos esta conversación tú y yo aquí de manera muy profunda, porque de hecho este tema me apasiona. Pues hace unos meses, incluso diría yo ya un año, como familia recibimos un posible diagnóstico de neurodiversidad de nuestro hijo mayor, que comenzó con ciertas conductas, con ciertos comportamientos que como papás pues nos prendieron como las alertas y que nos llevaron a buscar ayuda, a levantar la mano y a decir: por favor, acompáñennos para saber cómo llevar a cabo este proceso con nuestro hijo. Y apareció en medio de todo esto, que es sumamente factible, probable, igual todavía está muy pequeñito, pero que tiene muchos rasgos que ya empiezan como a darnos señales de que nuestro hijo tenga un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de predominio impulsivo. Esto entonces nos llevó a sintonizarnos con el asunto de la neurodiversidad. Y creo que para nadie es un secreto, especialmente para todos los papás y mamás que están hoy escuchándonos y viéndonos, que recibir una noticia de estas pues nos puede como poner un poquito en jaque. Especialmente en el caso de nosotros, pues porque tenemos una historia familiar, en la familia de mi esposo, si bien mi suegra no ha sido diagnosticada, mi esposo no fue diagnosticado en su niñez, pero es clarísimo que de ahí viene pues la carajadita, como decimos en paisa. Y sabemos los retos que en muchas oportunidades se puede presentar por eso. Entonces, saliéndome un poquito como del texto, quisiera, mi Esli, que habláramos de lo que representa para una familia recibir ese diagnóstico de neurodiversidad
o esa caracterización de neurodiversidad. Es decir, tu hijo puede ser neurodiverso o tu hijo es neurodiverso. ¿Qué significa esto para una familia? Y de una vez nos vamos metiendo como en algunos de los espectros que podrían entrar dentro de la neurodiversidad. Ok, bueno, pasa mucho que al principio las familias, pues al recibir un posible diagnóstico, pues entonces hacen la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Y eso hay que curarlo, ¿qué? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Eso se cura? ¿Eso cuánto tiempo toma curar al niño o qué hay que hacer? Entonces entramos a una parte donde educamos a las familias. ¿Qué es eso? Porque si vamos a intervenir sobre algo, necesitamos entender cómo funciona y por qué se llama neurodiversidad. Entonces, acompañamos a las familias primero a un proceso donde primero hay un shock, ¿cierto? ¿Qué hice? La pregunta es, ¿qué hice mal? ¿Cómo así que trastornos del neurodesarrollo? ¿Esto es genético? ¿Yo lo provoqué? Entonces abordamos mucho en el acompañamiento a las familias en el área emocional. Uh-huh. Y luego pues sí entramos en materias. Entonces estos trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades que se curan, sino que necesitamos enseñar a las familias y también al individuo que lo padece o al individuo neurodiverso a cómo vivir con esta condición. Y de hecho muchos de los métodos son de compensación. Listo, si yo tengo una alteración en la atención, no significa que no pueda hacer las mismas cosas. Correcto. Sino puedo hacer las mismas cosas pero en tiempos diferentes. Y tal vez con estrategias diferentes. Exactamente. Entonces para las familias es un viaje de aprendizaje y de modificación del entorno familiar, porque la intervención respetuosa en los trastornos del neurodesarrollo tiene como finalidad responder a la necesidad única de ese niño, esa niña o esa familia. Y la idea no es hacerlos neurotípicos, sino la idea es que se puedan adaptar de la mejor manera. Entonces no es algo que se tenga que curar. O sea que cuando llegan, doctora, vea, yo le traigo aquí a mi hijo, quítemele el TDAH, quítemele la hiperactividad. No, eso no funciona así. No funciona así, y de hecho la hiperactividad va cediendo de acuerdo al desarrollo. Cuando tienes un niño de 2 años, los famosos toddlers son muy inquietos, y ya tú ves que cuando tienen 5, 6, 7, 8 años pues son inquietos, pero no tanto. Correcto. Y necesitamos respetar también el desarrollo, las etapas del desarrollo, y yo creo que eso es lo más difícil para hacer entender a los padres, respetar esas etapas del desarrollo. Y en la intervención respetuosa también tomamos un enfoque desde vamos a intervenir para no curar, pero ayudar a adaptar de acuerdo a la necesidad. Y no se puede dar 100% la responsabilidad de esa adaptación al niño, a esa persona, sino que debe haber una inclusión desde la familia y desde la sociedad. Colegio, familia extendida, porque a veces los otros familiares no entienden por qué el niño es tan inquieto, o por qué no saludó, o por qué no sonrió. Y usted que le permite, y usted que lo deja hacer todo. Qué bonito eso. Bueno, tengo 2 cosas frente a esto. Pausa ahí, Santi. Estás mirando mucho a la cámara, mi Esli. Trata de hacer más la conversación conmigo y de ahí vas a la cámara. ¿Listo? Okay. Muy bien. Va. La primera, entonces, una de las cosas, y que de hecho pues así lo trabajamos en la clínica para la familia, desde esa psicoeducación, cuando llegan a consultar con la doctora Esli, que recuerden es nuestra neuropsicóloga de titular, es poder acompañar a las familias a comprender que esto de hecho no es una enfermedad. Y ahorita hacemos como la salvedad en los trastornos del neurodesarrollo, donde sí vemos como ciertas alteraciones que es importante intervenir, pero la condición de la neurodiversidad como tal no es una enfermedad. Es decir, tener un déficit de atención no es tener una enfermedad. Estar dentro del espectro autista no es tener una enfermedad, ¿cierto? Entonces, acompañamos a las familias de cara
como a esa conciencia. Pero yo quisiera que profundizáramos un poquito más, Miesli, frente a esa expectativa de cura, porque de hecho nos ha pasado mucho en la clínica que nos llegan familias diciendo, no, es que ya llevamos 5 o 6 sesiones con la doctora y el niño sigue inquieto y el niño se sigue parando y nos siguen llamando del colegio, entonces es que eso no está funcionando. Entonces, diferenciemos, y voy a tomar una palabra que mencionaste ahorita, adaptabilidad, me encantó. Entonces, bajemos la expectativa de la cura y empecemos a fortalecer esa adaptabilidad. ¿Qué es eso de adaptabilidad, Miesli? ¿Y cómo se diferencia de la cura? ¿Y cómo podemos entonces buscar y tener como objetivo terapéutico frente a la neurodiversidad que nuestros niños, niñas, adolescentes, incluso los adultos, podamos tener una mejor adaptabilidad, una mejor adaptación a nuestro entorno? Uh-huh. Sí, esa es una de las partes más interesantes de todo el proceso. Entonces, primero, es un proceso de mucha paciencia. Exacto. Como yo te decía, necesitamos respetar el desarrollo. Uh-huh. Todos los niños no son iguales, los entornos no son iguales, la presencia de los padres no es igual, y pues ahí pues no se trata de juzgar, sino de las posibilidades de los padres. Claro. Entonces todo eso va a depender, y cada niño es individual y viene con una carga genética totalmente individual. Entonces, cuando hablo de adaptabilidad, hablo de esa flexibilidad que le podemos entregar al niño para resolver cualquier problema o cualquier situación a que se enfrente en su vida cotidiana. Entonces podemos también hablar de la funcionalidad. Sí, entonces, a ver, ¿qué funciona para mí ante esta situación? Uh-huh. Ante, no sé, me es difícil rendir en un examen en el colegio porque son 1 hora y yo 1 hora no me puedo enfocar. Uh-huh. Ok, ¿cómo me voy a adaptar? ¿Cómo voy a hacerlo funcional? Entonces aquí es donde se involucra también a la institución educativa, a los padres. Claro. Entonces necesitamos desarrollar una conciencia donde haya inclusión, pero no desde la inclusión solamente desde lo teórico. Exacto. Ay, ya el niño tiene TDAH, vamos a entenderlo, o el niño está en el espectro autista, y sí, entendámoslo. Ok, pero ¿cómo voy a ayudar a que se adapte al entorno escolar? Exacto. ¿Cómo voy a ayudar a que se adapte a esa cotidianidad? Uh-huh. Entonces ahí es donde se implica mucho el entender a qué me voy a adaptar, cuál es la función, qué funciona para mí. Entonces es un proceso donde es ensayo-error. Uh-huh. ¿Sí? Y mucho del proceso de la rehabilitación neuropsicológica es así. Por eso debe haber una retroalimentación constante entre los padres y el profesional. Uh-huh. Ven qué le funcionó, no le funcionó, porque los profesionales tratamos de hacer lo mejor que podemos y no nos basamos en nuestra opinión o en nuestra percepción, sino qué es lo que ha funcionado hasta ahora dentro de la comunidad científica, cuáles son los modelos que han funcionado para poder aplicarlos, pero cabe la posibilidad de que de pronto ese modelo no funcione para ese niño. Y para esa familia, o sea, de hecho me parece súper importante eso que acabas de decir, porque la neuropsicología en este caso nos puede dar unas líneas, unas guías, pero yo siempre lo he dicho, Miesli, ustedes papás son los expertos en ese niño. Entonces, yo llego en la clínica para la familia a consultar con la doctora Esli en su condición de neuropsicóloga, pero quien es experta en mi hijo soy yo. ¿Por qué? Porque llevo 6, 7, 10, 15 años con él, acompañándolo, observándolo, viéndolo, y con la ayuda de la profesional que me va a aportar desde la ciencia, desde el estudio, desde las investigaciones, todo lo que en este caso las neurociencias nos traen. Vamos como familia a acompañar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Entonces eso me parece súper importante. Miesli, antes de irnos, porque ahí ya empiezo yo a pelear aquí con el tiempo como cosa rara, a la primera pausa yo quisiera que aterrizáramos un poquito. Sé que muchas personas hoy están escuchando y viendo el video podcast porque ya sabemos que nuestro hijo es neurodiverso. Entonces cuando, van a hablar de neurodiversidad, ahí voy a estar.
pero muchas otras personas no, y tal vez simplemente están viendo que mi hijo es como muy inquieto, parece como con un motorcito prendido adentro, no me puede quedar quieto, lo veo que mueve y mueve esas piernas, bota los lápices, hace no sé qué. Podríamos hablar de unos indicadores o unas señales que me pueden llevar a reconocer, incluso de manera temprana, alguna posible manifestación de la neurodiversidad. Sí, totalmente. De hecho, les llamamos dentro de las neurociencias los signos de alarma. Entonces, estos signos de alarma son características que los padres son los primeros que pueden identificar estos signos de alarma. Por eso es tan importante que los papás sepan, cuando el niño ya debe sostener la cabeza, cuando el niño debe gatear, cuando el niño más o menos debe decir su primera palabra. Y no se trata de estandarizar un mes, un día, una semana específica, pero sí tener mucho cuidado con observar. Muchos de los papás que llegan a consulta, yo les hago la pregunta: ¿recuerdas en qué momento empezó a hablar? ¿En qué momento empezó a caminar? Entonces estas preguntas son muy importantes porque nos dan como una señal, ¿cierto? Una señal de pronto en el desarrollo, en el neurodesarrollo, donde vemos que de pronto el niño se iba quedando. Por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, algunos, no voy a generalizar, algunos empiezan a manifestar algún retraso en el desarrollo del habla. Entonces necesitamos estar alertas y cumplir las citas con el pediatra muy juiciosamente, porque es allí donde también podemos identificar. De hecho, tengo algunos pacientes que han sido muy juiciosos observando y que se han dado cuenta, muchas personas, muchos papás, que se han dado cuenta de estos signos de alarma y enseguida como responden a lo que están viendo, empiezan procesos con médicos, pediatras, neuropediatras, y pueden identificar en fases muy tempranas un posible, por ejemplo, trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cómo es eso importante? Que entonces desde tempranas edades empiezo a estimular, empiezo la tarea de poder hacer que la vida de ese niño, de ese bebé, pueda ser muchísimo mejor. No se va a curar, pero va a generar una mejor adaptación al medio. Y la funcionalidad de la que hablabas ahorita me parece fundamental. Perfecto. Entonces, ¿y cuáles serían esas señales de alarma, esos signos de alerta, Miesli? Bueno, entonces vamos a mirar el desarrollo psicomotriz, ¿cierto? ¿En qué momento empiezo a caminar, a gatear, sostener la cabeza? El desarrollo del habla, en cuánto tiempo empieza el bebé a hablar, a decir sus primeras palabras, el proceso todo de interactuar socialmente, el bebé sonríe, señala, se hace entender. El desarrollo de la comunicación es muy interesante, pero cuando vemos que esto no va acorde a los meses o a la edad, ese es momento de consultar. Entonces, el desarrollo psicomotriz, el desarrollo del habla, el desarrollo pues motriz, de pronto agarrar objetos, parecen algo como tan insignificante, bueno, como el bebé hace lo que puede, pero hay ciertas cosas que ya un bebé a los 2 años, al año, ya debe hacer, ¿cierto? De algún grado de comunicación debe tener. Entonces, sobre todo estas alarmas, no solamente de pronto en los primeros 2 años de vida, sino 4, 5, 6 años. El TDAH no se descubre de edad tan temprana como el trastorno del espectro autista, pero también es importante como prestar atención. Bueno, a los cuántos años ya el niño debe pues al menos quedarse quietecito por 30 segundos. Sí. ¿Cierto? Entonces ya vemos acá, entonces una alteración es que el problema del TDAH no es tanto que no se quede quieto, el problema es que no puede contenerse, que no puede inhibirse. Exactamente. Un bebé de 1 año es súper desregulado emocionalmente, pero ya cuando tenemos, 6, 8 años, algo de autorregulación debemos haber ganado. Es correcto. Entonces es importante observar el desarrollo
A propósito, precisamente mi Esli, pues porque obviamente tengo que aprovechar aquí la consulta con la profesional. A propósito del TDAH específicamente, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, porque de hecho se traslapa mucho porque dicen, no, mi hijo no es inquieto, no, pero elevado. Probablemente tengo un TDAH, probablemente no, hay un indicador que puede darse. El término, el asunto de la inquietud, porque sabemos que los niños corren, que los niños juegan, que los niños son movimiento, que están en esta constante necesidad de moverse y que de hecho es importante para su estructuración a nivel psicológico, hasta cognitivo y motriz, pero ¿hay algún diferencial que pueda llevar a los papás a decir, uy, no, o sea, esto es otro nivel? O efectivamente lo que mi hijo requiere como de una evaluación, como algún indicador es de que los papás podamos tener que nos lleven a decir, llamo a la clínica para la familia y pido cita con la doctora Esli. Bueno, quisiera tener específicamente ese indicador, pero yo pienso que hoy día hacer caso a esa como intuición de padres, ¿cierto? Está bien, pueden ir, he tenido que evaluar varios niños donde parece un TDAH, pero al final no lo es. Entonces, ok, listo, estamos tranquilos, ya entendimos, a veces son las pautas de crianza. Exacto. Pero es mucho más difícil cuando desde pronto la intuición tratamos de diferenciar o diagnosticar. Entonces siempre es bueno decir, listo, estoy cansado, no sé qué hacer, voy a ir a consultar. Si es para confirmar o es para descartar. Es correcto. Entonces no tenemos hoy día esas tecnologías para saber cuando haga esto, entonces ya tiene este trastorno. No, pero lo mejor siempre va a ser consultar. No pasa nada si de pronto al final no tiene nada. Correcto. Entonces muchas veces evitamos porque ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no. Yo creo que no. Entonces hay que prestar atención, listo, a qué estrategias has utilizado. Si no te ha funcionado, y ser muy sinceros, me quedé sin estrategias. Exacto. Me quedé sin recursos. Me quedé sin energía. Exacto, sí, eso es muy importante. Ya he tomado muchos suplementos, sí, ya estoy durmiendo bien, sí, pero me quedo sin energía. Sí. Entonces está bien consultar en ese momento que ustedes digan, necesito ayuda. Y no pasa nada, vamos a descartar, vamos a confirmar. Es correcto. De hecho me parece muy bonito, Esli, porque hay una conferencia que dicté hace varios años que la titulé No me pidas más de lo que puedo dar. Y yo pienso que en alguna medida a nivel personal, por ejemplo, para mí ha sido muy bonito y muy sanador el proceso de saber que posiblemente mi hijo tenga una condición que por más que yo le digo, pero ¿por qué es que no podés atender? O sea, esta mañana nada más me pasó. O sea, le dije yo, Juan, por favor ve y trae los zapatos para que vamos adelantando, para que te los... Se fue como a los 10 minutos que recordé yo que tenía hijo, porque estábamos en el corre, en el de yo, porque no ha vuelto, y me voy y estaba en el cuarto jugando con unas piedritas, ¿cierto? Entonces digo como hijo, ¿a qué viniste a tu cuarto? Ay, mami, no me acuerdo. Y yo dijo, viniste por los zapatos. Entonces, cuando yo logro darme cuenta que no es que mi hijo me esté cañando, me esté respetando, no le importa, esté pasando por encima mío, me está faltando al respeto, no, sino que literalmente su cerebro no funciona como funcionaría, por ejemplo, el mío, que tampoco funciona así. De hecho, yo también me pierdo con muchas de las cosas que estoy haciendo, pero que no lo está haciendo por mal, sino porque literalmente se le fue la conexión para otra parte, pues mi manera de acompañarlo va a ser distinta, va a ser diferente. Y otra cosa antes de irnos a la pausa es lo que me parece muy valioso dentro de lo que estás diciendo, es yo como papá y yo como mamá revisarme a mí mismo lo que se mueve en mí de cara a un posible diagnóstico de mi hijo. No, es que mi hijo no puede tener nada. No, es que mi hijo no puede ser esa caraja. No. Por ejemplo, el dolor frente al trastorno del espectro autista es importante, porque entonces ya no, entonces mi hijo pues un retardado, pues, entonces mi hijo eso no sé qué, y utilizando todavía esas expresiones tan peyorativas, tan lesivas, pero que tienen que ver con el imaginario, con el prejuicio que yo puedo llegar a tener. Entonces,
es un ejercicio también muy bonito que yo como papá, que yo como mamá me cuestione frente a esa predisposición que tal vez es mía y poder comprender finalmente, y aquí pues ustedes saben que yo no me puedo escindir de la parte espiritual, que Dios es perfecto y que si este hijo llegó a nuestra vida y llegó a nuestra familia, es porque Dios tenía un propósito a través de esto, con todo y neurodiversidad, con todo y espectro autista, con todo y TDAH, ya me voy a poner a chillar. ¿Es así? Sí, y me gustaría referenciar un debate que alguna vez tuvimos en clase cuando estaba haciendo la maestría, sobre esto, la discapacidad, sí, la neurodiversidad, y una compañera pues habló también desde lo que tú estás referenciando a nivel espiritual, y ella dijo, no, es que es una oportunidad para amar. ¡Wow! Y todos quedamos como que, ok, si no tuviésemos estos seres que procesan el mundo de manera diferente, entonces no podríamos desarrollar el amor en otras dimensiones. Wow. Entonces eso fue, ok, éramos todos como académicos, científicos, No. pero también cabe entender esto. Y de hecho hay una explicación aún desde lo científico. Hay problemas que los neurotípicos no han podido resolver, sino hay problemas que los neurodiversos entran a la escena y son capaces de resolver. Entonces, pues el propósito de Dios también se cumple desde allí. ¡Ah, qué bonito! Bueno, eso está muy bueno. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita para contarles acerca de todo lo que tenemos en la Clínica para la Familia para ustedes, entre ellos el servicio de neuropsicología con la doctora Esli, y regresamos para profundizar con más de esto y sobre todo para que nos des herramientas, mi Esli, porque ya que sabemos medianamente qué es la neurodiversidad, necesitamos capacitarnos para ser padres y madres que puedan de una manera respetuosa acompañar a sus hijos. Ya regresamos. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información. Con mucha frecuencia llegan a terapia de pareja un sinnúmero de personas que nos dicen peleamos por bobadas. Los problemas que nos tienen aquí son insignificancias, ni es infidelidad, ni nadie le ha robado al otro, ni hemos hecho nada extraño, simplemente peleamos. Peleamos porque ella me dice, ve y tráeme esto a la tienda y yo le contesto, ¿y por qué no vas vos? Peleamos porque nos desautorizamos delante de nuestros hijos, pues yo le dije una cosa y ella piensa que puede venir a decir otra. Peleamos porque le hago una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuánto te demoras? Y esto ya se convierte en un disparador enorme. Pues esta es la realidad de muchísimas parejas que todo el tiempo en nuestra cotidianidad nos enfrentamos con lo que las heridas que traemos en nuestra historia nos llevan a pensar y a sentir dentro de la relación. El problema no es que tu pareja te pida un favor. El problema es que quizá para ti eso significa que está pasando por encima tuyo. El problema no es que el otro le dé un comando diferente a tus hijos. Siendo eso un problema en sí mismo. El problema verdaderamente radica en que te sientes desautorizado, en que te percibes subvalorado por el otro y eso activa tus defensas. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos decidamos a sanar las heridas que no nos permiten amar. Y curiosamente, una excelente manera para lograrlo es a través del amor mismo. Por esto llega Amar para Sanar, una apuesta para llevar tu relación de pareja a través de la psicología y la espiritualidad a otro nivel. Permítenos acompañarlos durante un fin de semana a pasar de las heridas del alma a la plenitud del amor. Pídeme más información en comentarios o escríbeme ya mismo a la línea WhatsApp
más 57 350 461 3906 y cuanto antes te responderemos. Amar para sanar. Regresamos aquí a hacer el podcast de la Clínica para la Familia. Hoy hablando de un tema sencillamente apasionante. Esos trastornos de la neurodiversidad. Mi hijo es neurodiverso. ¿Cómo acompañarlo? ¿De qué manera acompañarlo? Y pues para eso estamos aquí con nuestra neuropsicóloga de la Clínica para la Familia, la doctora Esli Peñates. Mi Esli, ya entonces hemos entendido un poquito, porque esto es un tema sumamente profundo, inagotable diría incluso yo, pero lo que es la neurodiversidad, algunas señales que pueden llegar a presentarse, que nos prenden indicadores pues como importantes y significativos, pero quisiera que dedicáramos estos últimos minutos a darle herramientas a los padres, a las madres que tal vez hemos ya recibido un diagnóstico de neurodiversidad hacia nuestros hijos, para que podamos acompañarlos de una manera respetuosa. Entonces, ¿cómo se daría ese acompañamiento? Ya sé que mi hijo tiene un déficit de atención, ya sé que mi hijo está dentro del espectro autista, tiene una disgrafia, dislexia, discalculia, no sé qué, todas las que existen. Estamos frente a un trastorno del aprendizaje, estamos frente a una condición. ¿Cómo lo acompaño? Y cómo lo acompaño respetuosamente. Bueno, ahí sí me pusiste una pregunta muy difícil, porque como es tan abierta, sí, pero yo pienso que lo primero que debemos hacer es ponernos muy juiciosos en manejar el trastorno. Y enseñarle al niño a que lo maneje. Sí, muchas veces hasta les ocultamos esos diagnósticos, para que no se sienta mal, pero bajo esta sombrilla de la neurodiversidad, la idea es... Está dando una papaya ahí, doctora. La idea es que ellos se puedan sentir más incluidos. Exacto. Entonces, yo soy neurodiverso, necesito como ser experto en mi cerebro, ¿sí? Necesito construir las estrategias por compensación que mejor funcionen para mí y necesito apropiarme de lo que funciona para mí. Entonces eso siempre se logra desde lo que transmiten los padres. Entonces ser muy estudiosos, me he encontrado con padres muy estudiosos, bonito, sí. Que son responsables en entender y van a consulta con muchas preguntas. Entonces yo podría dar el consejo, primero estudiar mucho. Perfecto. Sí, para manejarlo, tener respuestas frente a de pronto aquellas, no sé, como frente a la sociedad y aquellas preguntas o señalamientos aún. Prejuicios que se van a encontrar. Sí, dar respuestas asertivas frente a esto. Entonces, entender que pues no es algo que me condena a una vida de fracasos, sino que hay que dominarlo. ¿Sí? Entonces, creo que esa sería la primera parte. Segundo, para los papás, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, también nos remueve muchas bases. Mucho. Nos como que es como un terremoto interior donde vamos a estar de frente con aún nuestras luchas. Manejo de emociones. Es correcto. Patrones emocionales, comportamentales, creencias, ¿sí? Entonces, una buena idea sería también trabajar a nivel individual. Total. Sobre, bueno, es que este niño o esta niña están siendo como activadores de algo interno. Entonces, si yo no trabajo eso a nivel individual, entonces yo no voy a poder acompañar a mi hijo, no voy a poder hacer lo mejor para él, porque obviamente estoy movilizado interiormente y es válido, es válido. Sí, total. Y si los papás están bien, a los niños les va mejor. Es correcto. Entonces creo que esos serían como de consejos generales, ya que pues dentro de esta sombrilla hay muchos diagnósticos. Y tercero sería también ser muy pacientes, responsables y hay que invertir.
no solamente cuando hablamos de inversión, Sí, sí, no sí. hablamos de lo económico, Sí, 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 sí. sino de energías, citas, preguntar, consultar, y bueno, también invertir en lo económico, pero no verlo como desde ahora esto es un gasto. No, es que si yo invierto en edades tempranas, yo voy a poder tener mejores resultados. Paciencia, trabajar de la mano con los profesionales y pregunte todo lo que tengan que preguntar. Exacto. Ujú. De hecho, es muy bonito escucharte porque mientras tú hablas, yo pienso en todas estas familias que tenemos el privilegio de acompañar en la Clínica para la Familia y pues, entre otras cosas, me siento muy agradecida con Dios y muy orgullosa de saber que podemos ofrecer un acompañamiento muy integral porque pues existen muchos centros de neuropsicología, muchos profesionales muy expertos, pero pienso que el componente humano y ese componente sistémico que aportamos desde la clínica de entender que es la familia la que necesita ser acompañada es algo muy, muy bonito. Y tocabas dos fibras importantes y en eso pues me quiero tomar la palabra un momentito, Miesli, para contarte pues un poquito también como desde mi experiencia personal. El tema de la neurodiversidad con Juan de cara al trastorno de déficit de atención ha sido algo que si bien me ha retado, pero no me ha movilizado tanto. Realmente, mientras te escuchaba, no terminaba como de discernir como muy bien. Bueno, no sé, tal vez sea porque siento que la carga está más del lado del papá o porque yo soy una TDAH muy funcional y de hecho le he sacado mucho provecho a mi neurodiversidad, no sé. Pero sí te quiero contar que cuando Juan Andrés tenía, no sé, unos 18 meses, quizá iba entrando a los 2 años, bueno, el desarrollo del lenguaje de Juan Andrés se dio de manera muy temprana, o sea, Juan, no sé por qué, no sé de dónde sacó esa genética habladora, pero Juan empezó a hablar desde muy, muy, muy pequeñito, tenía un repertorio impresionante a nivel de su vocabulario. A los 18 meses Juan Andrés te sostenía una conversación como si fuera un niño de 3, 4 años, pero antesitos de cumplir sus 2 años, comenzó a tener unos rasgos muy marcados de dislalia, ¿cierto? Lo que llamamos como tartamudez. Y tú no te imaginas, Miesli, lo que eso me representó a mí. O sea, fue un momento de choque sumamente importante. Yo empecé a hacerme consciente porque de verdad que me impactó. Entonces cuando empecé ya le veía su carita y toda la fuerza que hacía para hablar, las expresiones a nivel motor, y yo iba haciendo como mi checklist de todos los indicadores y eso me movilizó enormemente. Y a través de mi proceso personal pude darme cuenta que este era un aspecto que a mí me tocaba profundamente por varias razones. La primera, porque en el proceso de mi desarrollo emocional, en medio de todos mis vacíos, de mis ausencias, de mis dolores, yo encontré un salvavidas para mi empobrecida autoestima en desarrollo. Y el salvavidas de mi empobrecida autoestima en desarrollo fue la expresión verbal. Entonces yo podía ser la más flaca, la más fea, la más pobre, pero era campeona nacional de oratoria. O sea, hello. Entonces ahí fue donde yo encontré mi seguridad. Y darme cuenta que mi hijo pudiese tener una característica diferente en esa área, que lo iba a exponer probablemente al bullying. Yo fui víctima de bullying. Y que lo iba a poner en el ojo del huracán fue algo que a mí me golpeó, Miesli, pero tú no te alcanzas a imaginar, o sea, fue impresionante. Yo lloraba cuando yo le contaba a mi familia y mis hermanos eran como asustados, como, ¿qué pasó? Y yo, no, y terminaban como, pues, ¿cuál es el problema? O sea, igual lo vamos a amar, lo vamos a querer, pero era demasiado impactante para mí. Entonces, cuando yo me di cuenta de ese origen, dije, yo, Dios mío, tengo que seguir sanando esto. Y tú, en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, me has enviado esto para hacerme consciente. Dios, que es Dios y que sabe cómo hace todas las cosas y todas las hace bien,
permitió que el día que fuimos a la consulta con el neuropsicólogo, o sea, nosotros pedimos la cita con el neuropsicólogo, yo ya tenía videos, yo ya tenía evidencia, yo ya había hecho seguimiento, cuál es la frecuencia en la que se presenta, le tenía todo el informe al neuro, y el día que llegamos a la consulta, Juan Andrés empezó a hablar bien. O sea, fue una cosa súper loca. Llegamos a la consulta y el doctor lo veía, y le decía, wow, como tienes el léxico de nutrido, no sé qué, y nunca jamás volvió a tartamudear. O sea, mírame pues de esas cosas, pero esta historia se las cuento ¿por qué? Por el impacto emocional que eso tuvo en mí. Entonces por eso resueno tantísimo, Miesli, con eso que acabas de decir. Como papás, como mamás, entremos en contacto con lo que esto que mi hijo está viviendo me representa a mí, porque ahí hay una oportunidad muy grande de crecimiento. Ahí es donde tú dices algo al respecto. Como un tip frente a... Sí, y por eso es que mi ánimo está en poder también atender esa parte. Y esa familia toda. Todo porque va a determinar también esa motivación que yo quiero, pues para atender, solucionar y acompañar. Qué bonito. Bueno, y lo otro, Miesli, para ya ir pues como yo sufro aquí con este tiempo, ir condensando, es, listo, no solamente son los niños, las niñas, los adolescentes, Sí. sino que a veces incluso mi hijo lo que está es reflejándome una condición que yo ya tengo, pero yo no fui diagnosticado, pero yo no conocía esto. Uh-huh. Y se genera ahí como un efecto espejo importante. Esto es, de entrada lo sé, tema para otro podcast, sí. Pero ¿cómo afecta esa neurodiversidad o cómo se manifestaría esa neurodiversidad en la etapa adulta? Y si yo soy un adulto neurodiverso que no lo sabía y llega mi hijo neurodiverso, que porque el colegio lo mandó a una evaluación y nos dimos cuenta, o porque ya nos quedamos, o porque yo fui criado a los golpes y ahí sobreviví, pero yo no quiero golpear a mi hijo, pero ya no me lo aguanto, no sé qué hacer con él, pero me doy cuenta que eso está en mí, la neurodiversidad en la etapa adulta, Miesli. Bueno, esto es un tema muy importante y hoy día se está presentando mucho de que adultos vienen 30, 40 años y recién los están diagnosticando con un trastorno del espectro autista, un TDAH, después que han pasado tantas dificultades en la vida y han sufrido en silencio, porque eso es lo que sucede. Entonces, muchas veces se nos pasan estos adultos hoy día que son neurodiversos porque tienen una capacidad de adaptación muy grande y son altamente funcionales. Entonces, que sea altamente funcional, que me pueda adaptar bien, no significa que no suframos por dentro. Es correcto. ¿Sí? Entonces, muchos llegan y dicen, wow, no sabía, ahora todo tiene sentido. Exacto, es como si se juntaran las piezas de un rompecabezas. Exactamente. ¿Por qué? Porque de hecho hay un ciclo dentro de estos trastornos del neurodesarrollo donde empiezan con problemas, por ejemplo, bueno, tengo problemas atencionales en las funciones ejecutivas, pero eso no solamente tiene que ver en cuanto a la función neuropsicológica, sino que también va a tocar la parte psicológica, ¿sí? Entonces a mí no me gusta olvidarme de que listo, soy neuropsicóloga, pero también soy psicóloga. Sí. Entonces es acá donde va también desarrollándose ese ser, ese yo. Entonces, ¿cómo me estoy viendo? Me estoy viendo desde, ay, claro, otro fracaso. Entonces ese fracaso es porque, listo, demoré mucho tiempo en la universidad, dejé tantas carreras, entonces no puedo tener buena relación con la gente, entonces soy yo, y al final tenemos también los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y muchos hoy día, no voy a decir cuánto o científicamente el dato, porque no lo tengo, hablando, sí. Pero sí sabemos que hoy día muchos psiquiatras están remitiendo a neuropsicología
porque hay un posible diagnóstico de TDAH o que están en el espectro autista y son altamente funcionales. Sí. Entonces, ¿cómo les mejora la vida? Y número 2, también están viniendo porque sus hijos son diagnosticados. Exacto. Entonces el neurólogo le dice, venga, es que esto tiene que haber algo genéticamente. Sí. ¿No será que usted o su esposa o su esposo vengan acá, cuénteme un poquito? Entonces llegan y dicen, no, diagnosticaron a mi hijo y me parece que yo también. Y ahí encuentran la respuesta. Ay, ahora todo tiene sentido. Y esto mejora significativamente la manera de verse a sí mismo. Total. Y lo psicológico también va mejorando, se atiende mejor desde, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, de depresión. Entonces, yo creo que es sumamente importante hablar de esto, de aquellos que se han pasado desapercibidos y que puedan tener una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de encontrarle explicación a todo lo que ha pasado y como desligar ese sentimiento de inutilidad, imperfección, de no encajo, soy imperfecto, siempre me pasa lo mismo, a poder darle una explicación más acertada. Qué bonito, ay, qué bonito. Hay que hacer un episodio para hablar de esto, sin lugar a dudas. Pero bueno, una riqueza muy grande, mi querida doctora Esli, la que nos das hoy. Gracias de todo corazón. Yo insisto, no solo porque obviamente voy a hacerle pauta a nuestra clínica para la familia, sino porque es muy necesario. Si como familia nos estamos quedando sin recursos, tú lo diste y me parece que es la pauta como más certera, siento que ya no tengo cómo. No sé cómo, y no quiero violentar a mis hijos, y no quiero hacerles daño, y no quiero repetir esa historia que tal vez se vivió conmigo. No duden en buscar ayuda, y como Clínica para la Familia, recuerden que estamos para servirles. Entonces, a marcar ya mismo, más 57 300 674 9247 para que pidan sus citas con la doctora Esli. Tenemos el servicio de evaluación neuropsicológica, rehabilitación neuropsicológica y todo el acompañamiento para las familias en torno a esto. Así que ya saben, pues, mi Esli, muchas gracias. Con muchísimo gusto y espero estar de vuelta por acá. Pero por supuesto, ya queda cordialmente invitada para que hablemos de la neurodiversidad en la etapa adulta. Especialmente quiero que hagamos un podcast que se llama Auxilio, mi esposo, mi esposa, mi pareja es TDAH. ¿Cómo sobrevivir sin estrangularlo? Sé que vamos a tener muchos usuarios conectados con ese podcast. Y a todos ustedes, gracias de verdad por hacer parte de este ejercicio que con tanto amor hacemos desde la Clínica para la Familia para ustedes. Les recuerdo la importancia de que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que sean notificados cuando tengamos un nuevo video para ustedes y que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Aquí estaremos entonces de vuelta en un próximo episodio de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.